Buenos días, les saludan sus profesores de sexto básico y junto con saludarlos les hacemos presentación del contenido que trabajaremos durante estas 2 semanas. El contenido tiene relación con los números decimales y abarca 2 objetivos: retroalimentar los números decimales y multiplicar y dividir números decimales. Algunas propiedades de los números decimales que debemos recordar son, como por ejemplo, la definición de número decimal. Se define un número decimal como un número que no es entero, que tiene una parte decimal y que es menor a la unidad entero o todo. Toda fracción se puede convertir en un número decimal, solo debemos dividir. Y aquí se presentan algunos ejemplos. Además, los números decimales tienen sus propios términos o partes. Está la parte entera, está la coma decimal y está la parte decimal. Los números decimales también se ubican en una tabla de valor posicional de acuerdo al lugar que ocupan los dígitos dentro del número. Y es así como en la parte entera podemos encontrar unidades, decenas, centenas. Luego tenemos la coma decimal o separador decimal y la parte decimal donde encontramos los décimos, centésimos, milésimos. Como lo dice bien su nombre, es la parte decimal. Si ocupa los décimos, significa que el entero está dividido en 10 partes. Si ocupa los centésimos, el entero está dividido en 100. Y si ocupa los milésimos, está dividido en 1000. Los décimos, como decíamos anteriormente, están divididos en 10 partes y luego se consideran algunas de ellas. Por ejemplo, 8 décimos. Son 8 partes de 10. Otro ejemplo de décimos tiene relación con la parte entera del número decimal. Podemos tener números decimales que tienen parte entera y parte decimal, como es el caso que vemos acá. 3 enteros, 7 décimos. Significa que cada entero estaba dividido en 10 partes, se ocuparon 3 enteros completos y solo 7 partes del último entero, que estaba dividido en 10. Como ejemplo de centésimos, tenemos que tener en cuenta que los centésimos se refieren a un entero dividido en 100 partes. Y como el caso del ejemplo, hay 32 partes tomadas de 100. Y en los milésimos sucede exactamente lo mismo, solo que los enteros están divididos en 1000 partes. Los números decimales también se pueden leer y se pueden escribir con palabras. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado para poder leerlos, ya que ahí debemos considerar la parte decimal. Si la parte decimal está ocupada un dígito después de la coma, significa que están considerándose décimos y por lo tanto se lee con décimos, como por ejemplo 4 décimos porque no tiene parte entera. En el caso de los centésimos, deben haber 2 lugares después de la coma, es decir, 3 enteros, 8 centésimos, porque el último dígito, que es 8, está ocupando el lugar de los centésimos. También los números decimales los podemos comparar. Y para ello debemos ir comparando cada una de sus partes, las partes enteras y las partes decimales. En el caso de los ejemplos, las partes enteras son iguales. En el primer ejemplo, 6 con 6 son iguales, 4 con 4 son iguales. ¿Dónde varía el número? En la parte decimal, porque tenemos un décimo y en el otro número tenemos 2 décimos. Es decir, 6 enteros, 16 centésimos, 6 enteros, 20 centésimos. Es menor
6 enteros 16 centésimos. Y en el ejemplo del lado derecho, 4 enteros 25 centésimos es mayor que 4 enteros 21 centésimos, ya que el 5 centésimos es mayor que 1 centésimo. También los números decimales los podemos ubicar en la recta numérica. Recuerden que todos los números tienen una ubicación en la recta numérica. Y es así como, por ejemplo, si quiero ubicar el número decimal un entero 5 décimos, tengo que tener los enteros divididos en 10 partes, porque estamos hablando de décimos. Como tenemos parte entera y es una, el primer entero entonces está ocupado de 0 a 1. Luego, la parte decimal la tendríamos que ubicar entre el entero 1 y el entero 2. Y como son 5 partes de 10, el número va a estar ubicado exactamente en la mitad. Y es así como en la recta numérica se está indicando el número un entero 5 décimos. Acá tenemos otro ejemplo de ubicación de números en la recta numérica. Se ubican de acuerdo a su parte entera y a su parte decimal. También los números decimales se pueden aproximar o redondear. Para ello es muy importante el 5, ya que todo número que queda bajo 5, el número no aproxima hacia arriba, sino que se mantiene, es decir, no se le suma 1. Sin embargo, si el dígito es mayor o igual a 5, se le suma 1 al número que queremos aproximar o redondear. Acá podemos observar varios ejemplos de aproximación de números decimales. En estos casos queremos aproximar a los décimos y para ello debemos mirar los centésimos, es decir, el dígito que está a la derecha de los décimos. En el primer ejemplo, el dígito que está a la derecha es el 7. Por lo tanto, el 7 es mayor que 5, entonces se le sumará 1 al 6 para que podamos aproximar el 6 a 7. Y entonces tenemos el número 38 enteros, 67 centésimos, aproximado a 38 enteros y 7 décimos. En el segundo ejemplo, podemos ver que el 3 es menor que 5, por lo tanto no podemos sumar 1 y los décimos, que son 4, se mantienen. Y es así como el número queda aproximado a 44 enteros y 4 décimos. Tenemos varios ejemplos para que ustedes puedan ir revisando. A continuación mostramos el redondeo. El redondeo que tiene que ver con llevar el decimal a un número entero. Nuevamente hacemos el mismo trabajo. Nos fijamos en los 7 décimos, por ejemplo, en el ejercicio primero. 7 es mayor que 5, entonces suma 1 al 8. Y es así como 38 enteros y 7 décimos se redondea a 39 enteros. Podemos observar y de igual manera varios ejemplos. La conversión de fracción decimal a número decimal tiene que ver con aquellas fracciones que tienen una potencia de 10 como denominador, ya sea 10, 100 o 1000. Para ello tenemos dos formas de transformarlo a número decimal, ya sea realizando la división, como se muestra en el ejemplo, o considerando los ceros que tiene la potencia de 10, serán los espacios que se dejan en la parte decimal del número decimal. En este caso, 3 décimos equivale a 3 décimos como número decimal. Acá podemos observar nuevamente algunos ejercicios que
ejemplifican lo dicho anteriormente, de acuerdo a los ceros de la potencia de 10. Esta estrategia solo sirve para transformar fracciones decimales a número decimal. Cualquier otra fracción, para poderla transformar a un número decimal, debemos dividir. Podemos observar otros ejemplos. Nuevamente, seguimos con algunos ejemplos. Acá podemos observar que con los números decimales también se puede realizar operatoria, como en la suma y la resta. Basta solamente con ubicar la coma decimal de manera vertical y alineada, se completan los espacios vacíos con 0 y se suma o se resta. Cualquier número entero yo lo puedo transformar en decimal colocando una coma y ceros a la derecha según sea lo necesario. La multiplicación de números decimales es muy simple. Solamente debo transformar mis números decimales a números enteros. Para ello, cuento los espacios que tengo en la parte decimal y avanzo la coma hacia la derecha para sacarla del número decimal. Y es así como en 5 enteros 78 centésimos la muevo solamente 2 espacios y en el 23 enteros y 4 décimos lo muevo un espacio. Guardo esos 3 espacios, multiplico como si fueran números enteros y al final en el producto resultado coloco la coma y la ingreso al número para que quede como un producto decimal. Acá podemos observar varios ejemplos que podemos encontrar en el cuaderno de ejercicios Minedu. Nuevamente aparecen actividades que se pueden desarrollar en el cuaderno o en el texto Minedu, como indican las páginas en el encabezado. Tenemos algunas situaciones problemáticas y algunos ejercicios donde debemos encontrar el error. La división de números decimales se puede realizar en diagrama y también se puede realizar en división propiamente tal. Aquí tienen una representación en diagramas y a continuación ejercicios que ustedes pueden realizar siguiendo el ejemplo anterior. También tenemos ejercicios para revisar y realizar con diagramas, porque son números pequeños, por lo tanto no se hace difícil la resolución a través del diagrama. Y acá podemos ver algunos ejemplos de cómo se dividen números decimales siguiendo los pasos que aquí se mencionan y de acuerdo a los ejemplos. A continuación encontrarás muchos ejercicios de división en donde ya se aplicó la primera parte para dejarlos como números enteros y ustedes ahora resuelven como una división de enteros y en el cociente va a aparecer la coma decimal. Tenemos nuevamente ejercicios que aparecen en el texto y en el cuadernillo Minedu. Algunos ejercicios de división donde tienen que explicar qué procedimiento han podido utilizar. Y problemas, que es donde debemos aplicar los números decimales. Finalmente nos encontramos con la evaluación formativa, que es lo que ustedes nos deben enviar a nuestros correos o que vamos a revisar en nuestras clases virtuales. Deseamos que se encuentren muy bien. Saludos cordiales para todos ustedes y su familia. Cuídense mucho. Finalmente, colocaré énfasis en la multiplicación y división de números decimales y en la evaluación formativa que revisaremos en las clases online. Realicen multiplicación y división de números decimales en su cuaderno y la evaluación formativa, que es lo que se revisará. Que estén muy bien. Saludos.